Listo. La modularidad es un paradigma propio de la programación orientada a objetos. Esta modularidad nos permite a nosotros desacoplar nuestro código en partes o en piezas de código mucho más pequeñas, con el fin de poder generar un principio único de responsabilidad a cada uno de estos módulos, por decirlo de alguna manera. Si alguna vez han escuchado hablar sobre los principios SOLID, recuerden que los principios SOLID, quienes lo han escuchado hablar, hay 5 principios. La S es la primera, que significa Single Responsibility Principle, o sea, en otras palabras, principio de responsabilidad única. La modularidad en la programación orientada a objetos está muy de la mano con ese principio. ¿Qué son principios SOLID? Pues no son más que principios de desarrollo de software para poder brindar un código mucho más escalable, robusto, mantenible sobre el tiempo, poder tener un código legible para el que lo vaya a leer, ¿cierto? El principio SOLID se basa en eso. Quienes de pronto no han escuchado hablar de los principios SOLID, se los voy a escribir por acá en el chat, pues no es obligatorio que lo aprendan, pero pues como cultura general, pues lo pueden ir a leer, quienes no han escuchado hablar de él, porque es importante. Eso se ve mucho, no solo para temas de .NET, sino que los principios SOLID también aplican para cualquier lengua de programación. Esos son más principios a nivel de código, de estructuración de código, y no de un lenguaje en específico. Listo. Entonces, los invito a que lean para que tengan en las entrevistas técnicas, cuando ustedes están aspirando a algún cargo de desarrollo de software, no falta la pregunta sobre principios SOLID y que hablen un poquito acerca de ello. Entonces ahí está la invitación para que ustedes, por cuenta de ustedes, puedan estudiar y repasar un poquito. No va a entrar en parcial, no porque no lo tengo presupuestado dentro de la teoría, no es necesario, pero sí pues que aprendan más de lo que ustedes puedan aprender en este curso conmigo. Listo. Entonces, como el mismo principio lo dice, modularidad. Cuando ustedes compran un mueble, por así decirlo, ustedes compran el mueble modular y él viene por sus piezas. Está pues como la base, están las columnas, está la parte de encima, las tapas de los lados, las laterales, en fin. Me imaginé cualquier mueblecito sencillo. Eso hace parte de la modularidad. Tenemos piezas pequeñas que cuando las engranamos unas con otras, tenemos un sistema ya consolidado, pero porque cada pieza tiene una función muy específica. Asimismo, se comporta el código. Modularmente hablando, tenemos piezas pequeñas, diferentes capas, diferentes clases, cada una con una responsabilidad en específico, pero que tiene conectividad o tiene conexión y dependencia con otra capa, con otro módulo. Porque si yo tengo dependencias y módulos, pero ninguna se conectan entre sí, pues la verdad no tengo un sistema consolidado. ¿Listo? Entonces, y eso lo vamos a ver ya a nivel de práctica cuando ya estemos creando la API. Vamos a tener la posibilidad de generar la API con una arquitectura muy limpia, con diferentes capas, diferentes módulos, pero las vamos a interconectar entre sí. ¿Listo? Eso lo vamos a ver ya cuando desarrollemos ya propiamente hablando. Listo. Las ventajas de la modularidad, pues es reutilizable, porque yo puedo tener una clase base, pero que se reutiliza en 2, 3, 4 clases más. Así evito la duplicidad de código, lo que genera la herencia. Código altamente desacoplado, o sea, acoplado es que esté todo en un solo lugar, desacoplado es que esté todo de forma descentralizada. Un código más mantenible quiere decir que es mucho más fácil de tratar, de mantener, de darle soporte sobre el tiempo. Legible en el sentido de que pues cualquier desarrollador de software pueda leer mi código sin mayores problemas y una resolución más rápida de problemas. Si resultan bugs en cualquier momento, pues pues que tengo yo la capacidad de poderlo resolver de una forma más fácil. Ya lo vamos a ver cuando, mejor dicho, en la práctica se darán cuenta de todo esto que estamos hablando en la grabación pasada y en la grabación de hoy. Listo. A medida que voy avanzando, muchachos, si tienen preguntas, me levantan la mano que yo inmediatamente les doy la palabra. Yo suspendo y les doy la palabra. Alguien tiene el micrófono abierto y está por allá moviendo algo y me distrae un poco. Porfa, cierran el micrófono. Denme un momentico, por favor. Listo. Interfaz.
Esto es una parte de la programación orientada a objetos muy, pero muy utilizada, demasiado utilizada. A veces es un poco abstracto el concepto de interfaz, es un poco difícil y complejo de entender, pero se los voy a explicar de una manera que, si ya vieron la grabación, creo que ya tienen una idea. Si no, pues aquí van a entender bien qué es una interfaz. Se lo voy a explicar de tal manera que entiendan bien. No relacionen esta palabra interfaz con la interfaz gráfica. No. La interfaz gráfica es otra cosa totalmente aparte. Son las UIs, o sea, UI, la U y la I, en inglés pues se denota de esa manera. Pero la interfaz gráfica es simplemente pues el diseño gráfico y web de una página. Ya está. Esta interfaz va más del lado del backend y va más del lado de la construcción de la arquitectura del software. Entonces, miremos inicialmente el concepto. Interfaz es un contrato entre dos entidades. Quiere decir que una interfaz provee un servicio a una clase consumidora. Por ende, la interfaz solo nos muestra la declaración de los métodos abstractos, no su implementación. No tiene modificadores de acceso ni tampoco constructor. Listo. Esto suena muy bonito, pero muy difícil de entender así, a simple vista. Se los voy a explicar de la siguiente manera. Voy a abrir por acá un Paint y vamos a realizar esta explicación. Qué pena esto porque... Ah, bueno, ya. Listo. Entonces, tenemos dos entidades, como dice la interfaz. Tenemos dos entidades. Esta primera entidad, denme un momentico, yo selecciono acá una, the brush y así. Entonces tenemos una entidad acá. Perdón, esta está muy fea. No sé qué le pasó a este Paint, ¿por qué me está mostrando esto así? Le estoy haciendo mucho zoom, pero me parece extraño la forma como me está... File, new, save. Listo. Listo, o sea, un poquito mejor. Bien, entonces tenemos acá una entidad. Entidad 1 y por acá tenemos una entidad 2. Listo. Pillen pues lo siguiente. Voy a darle nombre propio a cada entidad. Este va a ser Juan, va a ser cualquier Juan. Listo. Y esta va a ser la empresa Sura. Listo. En medio de los dos tenemos algo que se llama contrato. Listo. Que entre comillas viene siendo la interfaz. Entre paréntesis, la interfaz. Bien. Tenemos la entidad 1, que es Juan, cualquier ser humano, cualquier cristiano, y que está en un proceso de selección con Sura. Bien, pasó todo el proceso. La entidad 2, o sea, Sura, le va a brindar a Juan un contrato y le va a decir, listo Juan, este es el contrato. Tiene las siguientes responsabilidades. Una, vamos a decir así, desarrollar. Dos, hacer pruebas unitarias. Y tres, desplegar el código, ¿cierto? Listo. Esas son las funciones de Juan, ¿sí o no? Dentro del contrato quedaron estipuladas. ¿Qué dice Juan? Listo, de una, voy a hacerlas y las voy a cumplir. Resulta que cuando le decimos que Juan tiene que hacer estas tres cositas, pues si las hace, le vamos a dar una recompensa de $2.000. Pues como empresa, ¿cierto? Sura le dice, listo, ese es su salario, $2.000. Si cumple con las responsabilidades. Si no las cumples, pues obviamente no te puedo pagar porque estás incumpliendo el contrato. Llega el día en que Juan, listo, empezó, pasó un mes y Juan desarrolló, hizo pruebas, pero no desplegó el código. ¿Qué pasó? Sura le dijo, ¿sabe qué, Juan? El contrato se va a deshacer porque tú no me cumpliste con las tres funciones que yo te pedí.
Y si se deshace el contrato, pues ¿qué pasa? Simple y llanamente no tenemos esa designación salarial. ¿Listo? Muchachos, esto es el concepto de interfaz. Aquí lo tenemos. Esto es el concepto de interfaz. Que yo tengo una relación entre dos entidades y esta interfaz tiene una serie de métodos, que son estos de acá, funciones, métodos, responsabilidades, como ustedes lo quieran llamar. Pero que para que esta entidad pueda recibir y pueda tener la aprobación de la interfaz y pueda cumplirla, debe de cumplir cada uno de estos métodos. Si deja de cumplir al menos uno, se deshace el contrato. No existe interfaz. En otras palabras, a nivel de código, chilla el código, genera un error de compilación. Dice, hey, ojo, no me estás cumpliendo el contrato. Como no me estás cumpliendo el contrato, pues yo no puedo dejarte seguir con la ejecución del código. Tengo que chillar, tengo que mostrarte en rojito. Acuérdense que cuando uno escribe en .NET, pues sale así. Por ejemplo, la clase unidad, pues, ¿cierto? Y si hay un error, pues sale un zigzaguito rojo por debajo de esa línea donde tengo el error. Entonces, esto es una interfaz a nivel de backend. Es la relación entre dos entidades donde se genera un contrato y ese contrato tiene una firma de unos métodos. ¿Para qué me sirven? Pues simple y llanamente me sirven para yo poderlos implementar. Entonces, ¿qué pasa a nivel de interfaz? Vamos a poner acá un nuevo ventana. Listo. Entonces, tengo esta interfaz. Em, public interface human. Cualquier nombre. Este es el nombre cualquiera. Por notación, las interfaces siempre empiezan con una I mayúscula. ¿Listo, muchachos? Por notación. Importante. Eso me ayuda a distinguir que lo que yo estoy haciendo acá es una interfaz. Hay human, hay animal, hay user, lo que sea, pero con la I precedida del nombre de la clase de interfaz o de la interfaz. ¿Listo? Entonces tenemos acá. La interfaz no tiene constructor ni tiene nada de eso, ni modificadores de acceso, simplemente tienen firmas de métodos. ¿Qué son firmas de métodos? Ya les voy a explicar. Las firmas de los métodos no es más que el nombre del método, sin implementación. ¿Listo? O sea, esto, yo tengo acá, como ejemplo, remitámonos otra vez acá, tengo este acá. Bueno, la interfaz hay vehículo y tiene el método mover. Vamos a poner aquí también lo mismo, un void y que sea comer, porque pues el humano come. Listo, ahí está. Esto es una firma de un método. No es más que el propio método con su tipo de dato de retorno y con su sección de parámetros. Puede estar sin parámetros o puede estar cargado de al menos un parámetro. No pasa nada. Yo puedo tener acá 1, 2 o n parámetros. ¿Listo? Puedo, no pasa nada. Pero la firma del método es esto. ¿Y cómo así que sin implementación? Pues sin implementación significa sin código. Ustedes cuando han trabajado métodos saben que yo tengo esto y acá puedo tener ya la lógica del código, ¿sí o no? La lógica, ta, 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 y ya aquí al final se cierra. Esta es la implementación. Esta es implementación, o sea, código implementado. Pero cuando digo sin implementación, es simplemente la mera firma del método, o sea, así, con el punto y coma al final. Me pregunta Juan Esteban Colonia que si es C Sharp. Pues nosotros estamos trabajando en el curso, vamos a trabajar C Sharp, como lo dijimos en la primera clase. Em, sí, sí, pues si de pronto no estuviste, creo que esa clase no la grabé, pero bueno, sí, vamos a trabajar C Sharp. Ok, entonces, eso es una interfaz, muchachos, así es, con las firmas de los métodos. Una interfaz no tiene métodos implementados, no tiene, listo, no tiene código en los métodos, listo. Solamente el mero método abstracto. Una firma de un método es eso. Y un método sin implementación se conoce como método abstracto. Listo. Método sin implementación se conoce como método abstracto. ¿Para qué me sirven las interfaces? Para desacoplar el código.
Ahí está una de las grandes funciones, me desacopla nuestro código. Segundo, para poder aplicar el patrón de inyección de dependencia de una forma mucho más light, mucho más fácil. Tercero, me permite crear pruebas unitarias moqueadas sin ningún tipo de inconveniente. Es una gran ventaja. Y cuarto, me ayuda con la seguridad de mi aplicación. ¿Qué significa? Que a mayor cantidad de capas tenga yo, pues más seguro tendré mi código. ¿Por qué? Porque la interfaz, como les digo, la interfaz se expone. Mire lo que está diciendo. La interfaz provee un servicio a una clase consumidora. O sea, hay alguien por acá, voy a poner esto nuevo, hay alguien por acá que implementa la interfaz. Lo voy a escribir de la siguiente manera. Acá está la interfaz. Interfaz human. Y por allá en otra clase, en una clase normal, tenemos public class, puede ser user. Y esta clase public class user implementa a la interfaz iHuman. Cuando este señor implementa que esta es la otra entidad, muchachos, hagan cuenta que esta es la empresa Sura y hago cuenta que este es Juan. Listo. Así es. Cuando este señor Juan o la clase user implementa la interfaz, está en la obligación ¿de qué? ¿De cumplir con qué? Con los 3 o n Los métodos. métodos. Correcto. Con los n métodos que tenga la interfaz. Entonces, si este señor tiene 3 métodos, yo aquí debo de ponerle ya en la implementación del método. Listo. Método 1 es comer. Comer, abro llaves, la lógica, cierro llaves. Método 2 es caminar. Caminar, abro llaves, la lógica, cierro llaves. Aquí ya estoy implementando la lógica en cada uno de ellos. Voy a ponerlo acá un poquito más clarito. New. ¿Ok? Voy a ponerlo aquí más clarito. Nuevamente procedamos. Entonces tengo public class user que implementa, esto significa implementación, listo, que implementa la interfaz iHuman. Listo, cuando la implementa, si este señor tiene 3 métodos, que es comer, caminar y dormir, estos 3 métodos que aquí no tienen lógica, los debo de implementar aquí con lógica. Listo, o sea, con lógica, o sea, con código. Listo. Entonces, señor comer, método comer, tan, abro, acá tengo la lógica y cierro. Método caminar, abro, lógica y cierro. Si por alguna razón, muchachos, no implementaron dormir, ¿qué pasó con el contrato? Incumplió. O sea que No no, se, no Se pasaba la canceló. interfaz. no se cumplió, exacto. Digamos que no se cancela porque pues lo tenés que cumplir de alguna manera, pero hasta que usted no lo cumpla, usted no puede seguir con su código. Así de sencillo. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? La interfaz que se implementa queda aquí rojita dentro de la clase, así, taca. Ustedes dicen, hey, pero ¿cómo así que esta interfaz esto me está sacando error? ¿Por qué me está chillando? Ah, claro, es que yo acá tengo 1, 2 y 3, pero resulta que acá solamente implementé 1. Me faltó dormir. Listo, dormir, el código, la lógica, listo, pico y chao, ya, quedó. Cerramos. Ahora sí, ya cuando usted implementa eso, ¿qué pasa con esta línea? Ya desaparece, porque ya estás cumpliendo el contrato con los 3 métodos de la interfaz. Ya los tenés acá, acá y acá. Eso es interfaz, muchachos. Creo que no hay una mejor forma de explicarlo, porque pues yo he visto muchos videos donde explican interfaz, pero hasta a mí me dificultó al principio entender qué era interfaz. Muchachos, preguntas hasta aquí con respecto a este concepto que es bastante importante. Listo. Como les había dicho, estas son las características. No tienen modificadores de acceso. Listo. Todos sus métodos abstractos están definidos como públicos. Pues deben ser públicos, porque si yo lo voy a consumir en otra entidad, pues para poder acceder a esos métodos abstractos, deben de ser públicos.
Su nombre comienza con la I mayúscula, la interfaz. No tenemos constructores. No se realizan en ya interfaz, sino implementación. Ojo, los dos puntos que ustedes vieron es notación de herencia en C#. Yo creo que con Java se llama extends, ¿cierto? Se llama extends, clase tal, extends de la clase B. Pero en C# ese extends se convierte en dos puntos. Pero a nivel técnico, cuando hablamos de interfaz, no decimos que heredé una interfaz, no. Decimos implementé una interfaz. Ojo, lo que se heredan son las clases, las superclases, pero las interfaces se implementan. Y una clase puede implementar n interfaces. ¿Cómo así? Pues sencillo. Yo puedo tener una clase como estas, que se llama, vuelvo y repito, pongamos acá public class user, implementé iHuman, coma, animal, pues por decir cualquier cosa, coma, y no sé, company, ¿cierto? Cualquier boba estoy diciendo, pero estoy mostrando que se implementaron ¿cuántas? 1, 2 y 3 interfaces para la misma clase user. Eso sí, si esta tiene, ojo, si esta tiene tres métodos abstractos, perdón. Si esta tiene tres métodos abstractos, esta tiene 4 y esta tiene 1, ¿cuántos métodos debo yo implementar dentro de mi clase que está implementando la interfaz? 8. 8. Bien, 8. No puedes dejar de lado ninguno de estos, ninguno de estos, ninguno de estos. Tienes que implementar obligatoriamente todos los métodos de todas las interfaces que estás llamando y que estás consumiendo. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Perfecto. ¿Dudas con interfaz? Aquí Profe, está. lo de Hola. para decidir lo del contrato con la interfaz, ¿cómo se pondría dentro del paréntesis? No te entendí. ¿Cómo así que? Usted dijo que en el interfaz tenía que cumplir unos ciertos contratos. Por ejemplo, comer, dormir y caminar. Ajá. Eso se metería dentro del paréntesis. No, véalo acá. Este es un ejemplo. Mírelo acá. Tenemos la clase auto que está implementando la interfaz iVehículo. Y en la clase iVehículo, como lo vieron arriba, tiene el método mover, pero este es un método abstracto, sin implementación. Aquí ya dejamos de ser abstractos y ya este método se volvió no abstracto. ¿Por qué? Porque ya tiene lógica. Mírela acá, esta mera línea ya es lógica. Esta mera línea con esta apertura y cierre de llaves ya es una lógica para el método mover. Ahí está el ejemplo de la implementación de la interfaz. ¿A eso te referís, compañero? Supongo. Porque, Contame. No me gusta que quede con la duda, contame. por ejemplo, en el ejemplo de como usted dijo, comer, caminar y dormir, tú lo dibujaste y decía que si uno no cumplía ninguno de los contratos, no chillaba Ajá. el interfaz. Ahora, donde uno dice para que la interfaz sepa qué contrato tengo que cumplir o qué No. contratos tengo. Usted simplemente se da cuenta, es porque usted mismo construye la interfaz. Usted construyó esta interfaz. Supongamos que yo acá le agregué a la interfaz, aparte de mover, le agregué, voy a escribirlo acá, string, vamos a poner acá algo cualquiera, string tanquear, ¿cierto? Tanquear. Espere, tanquear. Listo. Digamos que usted tiene estos tres métodos, perdón, estos dos métodos, mover y tanquear. Listo. Como usted mismo construyó la interfaz y sabe que existen estos dos métodos abstractos, pues usted mismo sabe que cuando yo implemente esta interfaz en la otra clase, pues debo de aplicar también acá el método tanquear. Si usted acá no implementa el método tanquear, este señor le va a chillar, así en rojito, le chilla, hasta que no pongas el método tanquear. Ya cuando usted pone aquí public,
public string tanquear, abro y cierro, y aquí abro y cierro, acá ponemos lógica. Ya cuando usted hace esto, ya le deja de chillar porque ya estás implementando los dos métodos abstractos de la interfaz. Este es el ejemplo, con dos métodos. ¿Sí queda Ah, ya claro? entendí. Sí, sí. Listo. Andrés. Profe, ahí me escucha bien. Sí, señor. Profe, yo, por ejemplo, cuando implementar una interfaz o una herencia. Vea, la herencia es con las clases. La herencia es con cualquier clase. Usted, como en el ejemplo de la grabación pasada, vos tenés una clase padre que tiene 3 métodos y querés heredar esos métodos y esos atributos de la clase padre. Pues tenés unas clases hijas. Y con la misma notación de 2 puntos, generas una herencia entre una clase padre y una clase hija. Eso está en la grabación pasada, ¿cierto? Pero ya la interfaz, pues, aunque se utiliza la notación de herencia también, pues ya no se dice herencia. O sea, lo digo es porque técnicamente ya no se dice herencia, se dice implementación. Pero ¿cuándo sabe usted que necesita una cosa o la otra? Pues ese es un punto importante en el que ustedes como desarrolladores, pues deben de ganar esa habilidad. No cualquier persona le va a decir, no, es que acá tenés que hacer herencia, no, acá tenés que hacer implementación de interfaz. No, eso ya va depende de la experiencia y lo que vas aprendiendo a nivel de desarrollador de software. Nosotros le vamos a dar al menos, pues de mi parte, yo le doy pues como unos tipsitos cuando estemos en la práctica. Listo. Por ahora solamente preocúpese por entender la parte de la teoría. Listo. Que ya en la práctica yo les doy esas ideas de cómo pueden implementar una cosa a la otra. Listo. Eso por ahí. Listo, muchachos. Vamos a continuar. Hola. Qué pena, hola. Hola. Pero- Listo. Vamos a pasar a lo que es un método abstracto. El método abstracto, como lo dije, es un método sin implementación, sin código, sin definición. Solo tiene la firma. Y la firma no es más que el tipo de dato que retorna, el nombre y sus parámetros. Ahí está. Mire que está la firma del método. Tipo de dato que retorna, void, o sea, no retorna nada. O puede ser un string, big, int, double, float, lo que sea. Mover, el nombre del método. Listo, véalo acá. Y su parametrización son los paréntesis. Tenga o no tenga parámetros, pues esa es la firma del método. Listo. Tengan muy presente eso, muchachos. Esos son los métodos abstractos. Y la firma del método acá está. Tenemos entonces, tenemos el modificador de acceso. Listo, acá está. Cuando hablamos de clase abstracta, sí tiene modificador de acceso. Cuando es interfaz, no tiene modificador de acceso. Tenemos el tipo de dato que retorna, que es este, double, el nombre del método, que es calcular área, y los parámetros, que es este acá. Listo, ahí está. Ya esto pues ya lo dije a nivel de interfaz y acá lo estamos repasando. Ahora bien, vamos a la clase abstracta. Esta es más sencilla de entender. Una clase abstracta es una clase de base, muchachos. Una clase de base, una clase donde no me dice nada. Por ejemplo, les doy el siguiente ejemplo. Te pregunto, Manuela, para ti, qué es un empleado? ¿O qué es un animal mejor? ¿Qué es un animal? ¿Un animal? Sí. ¿Qué se te ocurre en la cabeza cuando te digo qué es animal? ¿Qué se te viene a la cabeza de De pronto primero? no tendrá de pronto como razonamiento lógico o algo así. Puede ser, exacto. Mateo, por ejemplo. Por ejemplo, Juliana dice que es un ser vivo. Listo. Juliana dice que es un ser vivo. Pero si yo le digo a usted que es un ser humano, usted me va a responder lo mismo, ¿cierto? Ah, también es un ser vivo. Ah, sí. Y si le digo que es una planta, usted me dice, ah, profe, sí, también es un ser vivo. Muy buena definición esa, Juliana. Quería llegar a ese punto. Usted me dice que es un ser vivo. ¿Qué es un medio de transporte? Por ejemplo, ¿quién me dice que es un medio de transporte para ustedes? Vehículo. Un vehículo. Pero pues usted puede decir vehículo, pero ¿qué? ¿Y qué? ¿Pero qué más me puede decir? Usted dice, profe, no sé, pues un vehículo que puede ser un bus, un avión, un carro, una bicicleta, ¿cierto? O sea, cada uno tiene una definición muy diferente y es como la percepción abstracta de lo que consideran ustedes que es una cosa o la otra. Por eso se llama clase abstracta, porque es la definición abstracta de algo que no se tienen realmente como el concepto y la definición real de eso. ¿Sí me hago entender?
Es un poquito abstracto el concepto, pero con el ejemplo creo que me entienden. Entonces yo le puedo decir a usted qué es un empleado. Ah, pues un empleado es una, no sé, un empleado es una persona que trabaja. Otro me dice, un empleado es alguien que gana plata. Ah, un empleado es alguien que madruga de 6 a 8 a una empresa. Vea que me dan definiciones que pueden ser similares entre ellas, pero no es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque abstractamente hablando, pues cada uno tiene una forma de pensar y de ver la realidad de una forma diferente. Listo. La clase abstracta es eso. Es una clase base que no me dice nada a mí. La clase no me dice nada, no me significa nada. ¿En qué momento tiene significancia? Cuando esa clase abstracta se hereda ya en una clase ya de hija, por ejemplo, puede ser una clase hija. Animal, me dicen que es un ser vivo, pero si yo le digo, créeme la clase perro, ah, sí, ya el perro es esos canes que son domesticados por las familias y que pueden durar entre 12 y 15 años de vida, por ejemplo. Clase yegua, ah, bueno, la yegua es un animal rumiante de género femenino, que son más de campo y que sirven para diferentes deportes como ecuestre, etcétera, etcétera, por ejemplo, ¿cierto? Yo estoy diciendo cualquier cosa, medio lógica, pero cualquier cosa. Pero mire que ya estoy haciendo una definición más específica. Cuando digo perro, cuando digo yegua, cuando digo gato, etcétera, etcétera, ya es una definición más específica. ¿Para qué me sirve la clase abstracta? Para yo poder tener una clase base de algo que yo voy a relacionar después con mayor, ay, ¿cómo se me fue la palabra? Una clase abstracta me sirve de base para yo luego poder implementar de ella, o perdón, para yo luego poder heredar de ella unos métodos y unos atributos que van a tener en común las demás clases hijas. Por ejemplo, a ver si acá hay un ejemplo. Mira, bueno, no, listo. El ejemplo se los voy a pintar acá. Listo. Esta es la clase abstracta. Voy a empezar otra vez con la clase animal. Public, perdón. Public abstract class. Y tomemos esa de vehículo. ¿Cierto? Voy a definir acá unos métodos y unas propiedades. Cuéntame, por favor. Empecemos con los atributos. Denme un atributo de vehículo que sea general, que sea como para que cualquier vehículo lo tenga. Denme un Placa. atributo. Acelerar. Ah, bueno, no, eso es un Motor. método, perdón. Listo. Digamos placa. Muy bien, la placa. No, acelerar Ruedas. es un comportamiento. Acelerar es un comportamiento, es un método. Sí, sí. Vamos con los atributos. Ruedas, Ruedas. listo. Listo. Digamos Chasis. número. Vamos a decir Motor. número de ruedas. Listo. Ruedas. Número de ruedas. No, Porque hay carros número que de tienen asientos. número de asientos. Muy bien. Dicen chasis, listo. Número de chasis. Hasta una bicicleta, por más vieja y sencilla que sea, tiene número de chasis. Un avión, creo yo que tiene número de chasis, creo yo. Un carro, un bus, un taxi, lo que sea. Entonces, dejémoslo hasta ahí. Tenemos 1, 2, 3, 4. 4 atributos. ¿Listo? Bien hasta ahí. Y vamos a nombrar 2 o 3 métodos. Por ejemplo, yo le digo de una vez uno, acelerar. ¿Sí o no? Frenar. Acelerar. Frenar. ¿Y qué otro método me pueden decir? Que sea común Reversar. en todos. Listo. Reversar. No importa que no sea común en todos. No importa. Listo. Reversar. Reversar. Listo. Ahí lo tenemos. Digamos que el avión no reversa, pero no pasa nada. Listo. No pasa nada. Muy bien, muchachos. Entonces, espera que esto aquí no me gusta eso así como tan. No me gusta esto aquí así. Listo. Bien, tenemos 3 métodos. Muy bien. Esta es una clase abstracta. ¿Por qué? Porque es un vehículo, pero el vehículo es tan genérico y tan general que yo de un vehículo puedo sacar un montón de definiciones. Ahora bien, cuando yo voy a implementar o cuando yo voy a heredar esta clase abstracta, digamos que tengo 1 y 2 hijos de la clase abstracta. Denme 2 hijos de la clase abstracta vehículo. Carro. Carro. Moto. Avión.
Y digamos que carro y moto sean parecidos. Y avión. Muy bien. Vamos a dejarlo mejor con esos dos. Esas son dos clases hijas. Pero esto ya sí esto a mí ya me significa algo. Ya me significa algo. Es algo más concreto. ¿Qué pasa? El carro puede heredar todos estos atributos. ¿Por qué? Porque el carro tiene placa, tiene 4 ruedas, tiene 5 asientos. Pues hay carros de carros, pero vamos a tomar un carro sedán cualquiera de 5 asientos y tiene un chasis. Por lo tanto, acá tiene los cuatro atributos. Pero digamos que aparte de esos 4 atributos, ¿qué más puede tener un carro que no todos los vehículos tienen? Por Un ejemplo, cinturón. no, bueno, No, eso, Esos algo más común. vagoncitos que tienen Un los modelo, animalitos, no profe. sé. Digamos que tiene un modelo, correcto, modelo. Resulta que no todos los vehículos del mundo tienen modelo, porque yo creo que los aviones no se manejan por modelo. O sea, el modelo 2024, 2021, no, creo que los aviones son por referencias, creo. Pero asumamos que sea así, porque esto no es clase de aeronáutica. Listo, no le ponemos bolas a que yo no conozco pues como ese mundo. Entonces, tiene un modelo, pero eso me identifica el carro que es diferente a cualquier otro vehículo. Listo, hasta ahí vamos bien. Y aparte de eso, tenemos también un avión, que el avión también puede, no, vamos con los métodos. ¿El carro puede reversar? Sí. ¿Puede frenar? Sí. ¿Puede acelerar? Sí. Muy bien. Tiene esos tres métodos. Y usted también le puede aplicar otro método adicional, como por ejemplo, ¿cuál? Tanquear. Pues sí, se me había ocurrido esa como tanquear, pero creo que el avión también. Quiero algo que no haga que él no haga el avión. ¿El carro Que puede hacer qué? derrape. Que Derrapar, derrape. listo, derrapar, listo, buena esa. Derrapar, vamos a manejar los métodos en infinitivo, listo, derrapar, tac, ahí está, muy bien. Y el avión puede heredar los cuatro tributos o hereda solamente los que sean necesarios. El avión no tiene placa, listo, entonces solamente hereda 3 atributos, que son el chasis, las ruedas y los números de los asientos. Y de esta solamente va a heredar ¿cuáles? Acelerar y frenar. ¿Listo? Reversar tampoco, porque el avión no reversa. Y no pasa nada, y esto está bien implementado. ¿Qué es lo que pasa? Que la clase abstracta vehículo es como una maquetación, como algo general, que de ahí yo voy a empezar a reutilizar para mis clases hijas. ¿Sí queda claro el concepto de clase abstracta? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo como clase hija, mencionabas que no necesitaba todos los atributos o métodos que me da mi clase abstracta? Si yo no los implemento a nivel de código, eso no me saca error ni nada. O sea, se me queda faltando alguno. Correcto, muy buena pregunta. No pasa nada. Si tú no implementas todos los métodos de tu papá, no pasa nada. No pasa nada. Implementas los que necesitas nomás. Ahí está. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Lo mismo con los métodos. Si tengo 5 métodos de mi papá, pero solo necesito 2, hágalo. Use solamente esos 2. Aplíquele polimorfismo, como ya lo explicamos en la grabación anterior, y ya está. No pasa nada. Listo. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Entonces acá, clases abstractas, como su nombre lo indica, son algo abstracto, no representan algo específico y la podemos usar para crear otras clases. No pueden ser instanciadas, eso sí, una clase abstracta no es una clase convencional. Si yo creo una clase como abstracta, yo no puedo crear un objeto de esa clase. Listo, ojo con ese detalle. Jamás puedo yo crear objetos de una clase abstracta. El compilador no me lo va a permitir. Listo, ahí está. Una clase abstracta puede contener métodos no abstractos, pero al menos uno debe ser un método abstracto. Ojo, una clase abstracta puede tener 5 métodos, de los cuales los 4 métodos, los 4 primeros están implementados con lógica, pero por allá tengo un método que no tiene lógica, que está como la interfaz, la mera firma del método. Eso está bien hecho. ¿Por qué? Porque ese método sin implementación tendrá una implementación más adelante con una clase hija que lo va a utilizar. Listo. Debe haber al menos un método abstracto. ¿Ok? Y la finalidad de la clase abstracta es servir como clase base para otras clases, que son las clases concretas, como clase de perro, de animal. La clase perro es una clase concreta, la clase gato es una clase concreta, la clase ardilla es una clase concreta, pero la clase animal es una clase abstracta. ¿Listo? Y son muy importantes en profe, la programación orientada a objetos porque ayuda a reutilizar código. perdón, Hola, perdón. hola. Pero la clase perro no sería también clase abstracta, porque hay razas.
digamos que ya estamos entrando a un nivel de granularidad muy específico y ya no es tan necesario. Yo quiero que ustedes entiendan que una clase abstracta sea algo como muy general. Por ejemplo, digamos otro ejemplo. Se me ocurrió esta de el cine, ¿cierto? Películas. Ah, sí, películas. Pues para mí películas pueden ser, uno le dice a un niño, ¿qué es para usted una película? Para mí una película es Stuart Little. ¿Qué es para usted una película? Para mí una película es una película de miedo, ¿cierto? Entonces digamos que películas es una clase abstracta, pero ya cada género sería una clase en concreto, ¿cierto? Obviamente ustedes también adecúan su código bajo sus necesidades. Esto no significa que así debe ser, no. Estos son ejemplos para poder explicar el concepto. Pero ustedes, si en su caso particular, usted quiere definir la clase perro como abstracta, porque usted quiere tener una granularidad mucho más específica, pues hágalo, no hay ningún problema, desde que lo implemente bien, eso sí, desde que esté bien implementado, no hay ningún problema. Y bien argumentado. Usted me dice, profe, no, para mi clase perro es una clase abstracta, porque es que yo voy a montar una tienda de perros y yo necesito muy específicamente saber que tenemos los French Poodle, tenemos los Frenchies, tenemos los Cocker, tenemos los Bulldog, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos es una clase en concreto. Pero porque tengo una especificidad. ¿Por qué? Porque es que los Frenchies son ñatos, por ejemplo. En cambio, los, ¿qué? Los Cocker no. Los Frenchies les mochamos la cola como los Cocker, pero y los French Poodle, pero los Boxer no les mochamos las colas, por ejemplo. Son casos muy específicos que tienen unos y no tienen otros. Si usted llega a ese nivel de granularidad, pues no pasa nada desde que esté bien fundamentado. ¿Listo, muchachos? ¿Se entendió el concepto? Démosle la palabra a Manuela. Profe, ay, qué pena tanta preguntadera. No, Pero al entonces a nivel contrario, general, así tiene que ser. Dele. entonces a nivel general, digamos, yo en mi programa identifico que tengo muchas cosas en común, o veo que muchos de los objetos o de las cosas que yo voy a tener tienen, digamos, datos en común. Sería una buena práctica, entonces yo ponerlo todo eso, esas Claro. cosas en común, no es abstracta. Claro, exacto. Si vos ves que creaste una serie de clases y ves y encontrás un montón de información que entre esas clases están en común, y vos decís, ve, esto acá está mal diseñado, hombre. Yo no debería tener todas estas clases con tantos datos en común y datos repetidos en una y otra clase. Voy a hacer lo siguiente, voy a crear una clase abstracta y voy a recuperar o recopilar todos esos datos en común, esos atributos en común, esos métodos en común, los dejo en una sola clase que es la abstracta y ya de ahí las ramifico por diferentes clases hijas que vayan a utilizar lo que necesiten de la clase abstracta. Muy bien. Esa es Ah, una muy bien. necesidad de identificar en qué momento utilizo yo una clase abstracta o en qué momento no es necesario utilizar una clase abstracta. Muy bien, Manuela. Gracias, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, acá hay un ejemplo, pues es básico. Tenemos la clase abstracta producto, listo, así se llama. Tenemos un método no abstracto, o sea que tiene implementación. Mire que tiene un return, que es el get precio. Tenemos un constructor, las clases abstractas pueden tener constructores. Y tenemos un método abstracto que es get name. Mire que no tiene apertura y cierre de llaves, termina con punto y coma. Ahí está. Y esta es la firma del método. Nombre el tipo el modificador de acceso, el tipo de dato que retorna, el nombre y los parámetros. Ahí está la firma del método. Y bueno, tenemos otra clase que ya es más específica, banana. Listo. Que hereda de la clase abstracta producto. Míralo acá, con el extends. Ahí está. ¿Qué hace este señor? Listo. Acá estoy llamando con este super estoy llamando el constructor a nivel de Java. Y aquí estoy generando un polimorfismo, que ya lo hemos hablado, está el override y el overload. Y con el override estoy cogiendo el método abstracto, que es getName. ¿Y qué estoy haciendo con ese método? Le estoy diciendo a mi papá producto, voy a coger tu método getName y yo mismo le voy a poner la lógica que yo quiera, que a mí me dé la gana. Ah, bueno, hijo banana, hágale, coja mi método e implementele la lógica que vos querás. Listo, yo no tengo ningún problema. Para mí es transparente lo que vos hagas con ese método. Yo simplemente te expongo el método y ahí está. Le hice un override. Ya el método getName para el papá no existe lógica, pero para la clase banana sí existe lógica. Y se implementó.
Y mire que yo acá no implementé el método getPrecio en la clase banana. Profe, ¿hay que implementar todos? No, no, porque no es una interfaz, no es un contrato. Simplemente es una clase base que me provee a mí una serie de métodos y atributos que yo en cualquier momento los puedo reutilizar. Y ya está. Me sirven todos bien, me sirven algunos bien. No me sirve ninguno, pues simplemente no herede esa clase abstracta porque no me va a servir nada de ahí. Muchachos, ¿claros el concepto de clase abstracta? No puede ser Sí, instanciada señor. como objeto, solo puede heredarse una única clase abstracta. O sea, yo no puedo acá tener banana extends de producto y extends de animal, por ejemplo. No, no se puede. Solamente una sola vez. Puede tener n métodos constructores, puede tener modificador de acceso a los métodos y puede tener propiedades o atributos. Ahí están las características. Listo. Diferencia entre argumento y parámetro. Es un concepto un poco tergiversado, pero vamos a entender la diferencia. Un método que... Deme un momentico, por favor. Listo. Tenemos un método y en el método, cuando ustedes invocan el método, estamos haciendo un llamado del método. Está el método que se crea en una clase y está el método que se invoca desde otra clase. Este es el método creado, getPrecio o getName. Y acá, bueno, acá también está siendo creado. Vamos a tomar otro ejemplo, creo que acá no lo tengo. Pero listo, voy a hacerlo de la siguiente manera. Cuando creo el método y le defino variables, son parámetros. Cuando invoco el método y le paso parámetros, esos son argumentos. En otras palabras, voy a hacer lo siguiente. Tengo este método. Aquí, listo. Pongamos acá el método void. Perdón, esto está muy ligadito. Ahora sí. Tenemos el método void comer. Y comer tiene un string que se llama, un parámetro string que se llama spoon, o sea, cuchara. Listo. Ahí está. Y acá tiene una lógica. Y acá se cierra. Listo. Muy bien. Por allá en otra clase, yo creé el objeto de esa clase. ¿Cierto? Objeto de la clase. Cuando creé el objeto de la clase, ¿yo qué hice? Invoqué el método comer con la anotación punto. Píllela acá. Una anotación punto, objeto, comer. Y a este le paso un parámetro que va a ser ¿cuál? Cuchara, taque. Listo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Este es el método creado, este de acá. Es el método recién creado. Listo, pero este método por sí solo no sirve nada, muchachos. Este método por sí solo no me sirve para nada. Ese método va a servir ¿cuándo? Cuando yo lo llame desde otra clase. Y aquí lo estoy llamando. Lo estoy haciendo un call de ese método. Cuando yo lo llamo, estoy haciendo que el parámetro cuchara se vuelve en un ¿qué? Argumento. ¿Para qué? Para que el parámetro spoon reciba el valor que tiene cuchara y genere toda la lógica que tengo dentro del método comer. ¿Sí me entendieron esto? Este es parámetro cuando el método está recién creado y ese es argumento cuando le estoy pasando al método una variable con un respectivo valor. Eso es la diferencia entre método, perdón, entre argumento y parámetro. ¿Sí quedó claro, muchachos? Sí. Listo. Eso sería todo por esta parte. Listo. Y por último tenemos la notación de clean code, que es bastante importante. Esto ya es más de buenas prácticas de desarrollo, muchachos. Entonces, tenemos 4 notaciones. Pascal case, camel case, snake case y kebab case. Listo. Pascal case. Pascal case es una notación donde yo combino palabras sin usar ningún símbolo de por medio, definiendo la primera letra de cada palabra en mayúscula. Listo. Esto se utiliza mucho para métodos, clases y propiedades. Ejemplo. Un ejemplo de Pascal case. Vamos a verlo. Perdón, es el zoom. Listo. Un ejemplo de Pascal case. Perdón.
que repito, se utiliza para clases, métodos y propiedades. Listo. Ejemplo. Tenemos la siguiente. Public class. Vamos a llamarla así. Empleado. Empleado único. Listo. Esto es Pascal Case. Esto es Pascal Case. ¿Cómo lo identifico? Primero, tenemos dos palabras, empleado y único. Están como separadas por nada, o sea, no tienen ningún símbolo de por medio, están pegadas una de otra. Y cada palabra empieza por su primera letra en mayúscula. Mírela acá. La E está en mayúscula y la U está en mayúscula. Listo. Esto es Pascal Case. Muchachos, ahí está. Pascal Case. Listo. Y se utiliza en estas tres entidades, en clases, en métodos y propiedades. Profe, ¿qué pasa si yo no utilizo Pascal Case en la clase? Que yo la llamé con la E minúscula y la U minúscula. Pues no pasa nada, la verdad. Pues en el código no va a pasar nada, porque el compilador no va a distinguir entre Pascal Case, Camel Case, no. Pero pasa de que pues cuando ustedes están desarrollando ya la vida real, pues hasta se los devuelven. Ese ticket que le asignaron, se los retornan, se los devuelven porque tiene malas prácticas de desarrollo. ¿Listo? Eso es Pascal Case. Ya, eso es todo. No hay nada más que explicar acá. Vamos al Camel Case. Ve acá, Camel Case. Se combinan las palabras también directamente, sin ningún símbolo de por medio. Pero a partir de la segunda palabra, yo estoy generando la mayúscula en su primera letra. Por eso se llama Camel Case, porque pues como ustedes saben, el camellito es algo como esto, ¿sí o no, Tan? Digamos que ese es el camello. Y está así, tiene esta joroba. Listo. Gracias a este tema del camello es que lo llaman Camel Case. Camel Case. ¿Y en dónde se utilizan? Se utilizan para variables y campos. O sea, se utiliza para variables y fields. Campos, fields y variables. Y denme un ejemplo, pues puede ser este. String, que esa es una variable. String, pongámosle verdecito. Vamos a llamarla así. Tarjeta identidad. Tarjeta. Listo. Esa es una variable que se llama tarjeta de identidad. Mire que están en notación Camel Case. ¿Por qué Camel Case? Porque acá empieza todo en minúscula. Ta, 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 ta. La T, obviamente la T se sobresale, pero pues está en minúscula. Pero llega un punto que es la mitad, que es donde se genera la joroba, que es la letra mayúscula de la siguiente palabra. Listo. Ahí está. Tengo dos palabras, tarjeta, identidad, separadas por nada, o sea, están pegadas una de la otra, pero a partir de la segunda tengo la I mayúscula. Si hay una tercera palabra, la primera letra de la tercera palabra también va en mayúscula y así sucesivamente. Listo. El snake case que vamos a utilizarlo, ya les doy la palabra. Terminamos ya con la explicación, les doy las palabras y pues terminamos la clase de hoy. El snake case ya es una combinación de palabras con el guión bajo. Listo. Y se utiliza para definir constantes. Listo. Para definir constantes. Y el kebab case se utiliza para la creación de URLs. Este es muy utilizado a nivel de APIs. Listo, ya le voy a dar un ejemplo. Entonces, snake case sería de esta siguiente forma. File, new, snake case. Snake es culebra, ¿cierto? Ya ustedes creo que todos saben eso. ¿Se utiliza para qué? Para constantes. Listo. Y un ejemplo. Por ejemplo, una constante puede ser salario neto. Digamos que hay un salario ya constante que yo me gano siempre 2 millones de pesos mensuales. Entonces tengo acá el nombre de la constante sería const string salario perdón, underline neto. Esto es un ejemplo de snake case. Primero,
separado por un underline. Míralo acá. Eso no es un guión intermedio, eso es un underline. Segundo, las dos las palabras. Y tercero, pues están en mayúscula. ¿Listo? Y se utiliza para constantes. Ahí está. Ahí está. También la puede utilizar para mayores, para minúsculas, no pasa nada. Listo, pero para constantes siempre utilizan las mayúsculas. Y el kebab case es este de acá. Kebab case. Listo, el snake es como por el underline. Si ustedes se concatenan una palabra con otra, se parece como una especie de culebrita, ¿cierto? Porque se van concatenando con el underline. Y las snakes o las culebras, pues son rastreras, por decirlo de alguna manera. Es como la inferencia que hago yo. Listo. Y el kebab case, ese sí no tengo la menor idea por qué se llama kebab case. Un kebab no es de esa comida mediterránea que sirven esa carne de esas estacas que van partiendo pedacitos por pedacitos, ¿cierto? Pero no conozco como el origen de eso. Quien lo quiera consultar así a modo de cultura general y nos lo comparte en la próxima clase, perfecto. O para cuando tengamos pues diferente parcial. Listo, el kebab case se utiliza para URLs. Listo, o sea, a nivel de APIs. Ya van a saber después qué es una URL. No voy a enfocarme en este momento en qué es una URL. Listo. ¿Y cuál sería un ejemplo? Sería, por ejemplo, este de acá. Get user by ID. Listo, ahí está. Esos son puros guioncitos intermedios. Listo. Y cada palabra en minúscula está separada por ese guión intermedio. No tiene ni primera mayúscula, no nada. Todas son en minúscula. En kebab case se hace así. Listo. Puedo tener una sola, no pasa nada. 2 o n palabras concatenadas con el guión. Listo. Eso es kebab case.